evaluados en ella indicaban, o nosotros creíamos que daban indicio a una lesión cerebelosa, con la presencia de una dismetría, también que fue medida por la prueba dedo-nariz, talón-rodilla, que esta se encontraba alterada. También en nuestra paciente presentaba disdiadococinesia. Como ya sabemos, es que la paciente no podía realizar ninguno de los movimientos alternantes. La ataxia de la marcha se manifestó la incapacidad de ella y de su marcha en tandem y un aumento de la base de sustentación y el temblor de intención que ella tenía. Además, nosotros también nos fijamos en nuestra paciente que las manifestaciones oculomotoras también se encuentran presentes en los trastornos cerebelosos. En este caso, nuestra paciente tenía nistagmo mucho más adelante en su evolución clínica, que presentaba en posición primaria o en la mirada conjugada. Ya. Y finalmente, en este síndrome cerebeloso, las lesiones cerebelosas las habíamos asociado a alteraciones del estado mental que nuestra paciente también manifestaba, como la disartria y la memoria a corto plazo. Siguiente. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales que nosotros tuvimos en cuenta como un segundo diagnóstico diferencial, la ataxia sensitiva, que como sabemos los pacientes que presentan daño de las vías de la propiocepción pueden debutar o presentar con una ataxia, y las manifestaciones características en el examen físico de nuestra paciente era la presencia de un signo de romper positivo, que también puede acompañarse de ataxia de la marcha al momento de aplicar la marcha en tandem. Pero, sin embargo, ¿por qué excluimos este diagnóstico diferencial? Porque la ataxia sensitiva generalmente va acompañada de un deterioro de la propiocepción o de una disminución del reflejo, y nuestra paciente en ningún momento tuvo estos síntomas, y por lo tanto nosotros deducimos o creemos que la ataxia de este paciente era netamente originaria por una enfermedad del cerebelo mismo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, teníamos un listado, pero basados en la clínica y en el haber investigado, o ya habíamos recordado de las anteriores clases, teníamos en primer lugar la esclerosis múltiple. Bueno, ¿por qué esta esclerosis múltiple? Porque es una de las patologías que se manifiesta de una forma tanto florida, también afectando las diversas vías del sistema nervioso central. Una afección la motoneurona superior. Y en porcentajes, cerca del 80% de estos pacientes que presentan una esclerosis múltiple van a desarrollar una ataxia por lesión cerebelosa, el cual nos hizo pensar en nuestro primer diagnóstico diferencial, el cual ya había mencionado anteriormente. Sin embargo, esta lesión se encuentra asociada a daño talámico y de los núcleos de la base, que aumentarían la sospecha de nuestro diagnóstico de esclerosis múltiple, ya que puede presentar manifestaciones como disartria y cambios en el estado de conciencia, lo que sí nuestra paciente mantenía. Otra de las enfermedades neurodegenerativas, que es muy poco común, pero investigando la clínica, los síntomas y la etiología, es ¿por qué de esta? Porque ya que esta es una enfermedad priónica humana y va a tener cierto espectro heterogéneo de manifestaciones, tanto de forma cerebelosa de la enfermedad misma. Esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es característica por también un síndrome cerebeloso, pero sin una evidencia del deterioro cognitivo en su primer mes de la enfermedad. Y la edad media de aparición de esta enfermedad era de 63 años, que fue lo que nos dio el primer paso para poder pensar en esto, ya que nuestra paciente tenía 70 años de edad, o sea, cumplía como, por decirlo así, parámetro, que era lo de la aparición de la edad, lo cual concordó con nuestro criterio, y más común también por la difusión de la marcha que se da en esta enfermedad. Mareos, también la descoordinación, los cuales consistentes con la presencia de la paciente.
Además, en nuestra paciente, el deterioro cognitivo se produjo en una media de 3 meses. Y cronológicamente, como se los mencioné, la paciente ya venía debutando 3 meses antes, entonces también estaba en el rango, el cual nos hizo sospechar por este indicativo. El cual también, como ya lo mencioné, coincide con la paciente. Otra de las características neurológicas de esta patología son las mioclonías o el deterioro de la visión. Nuestra paciente, la primera vez que se hizo atender en el hospital, ella manifestaba una visión borrosa, al punto que cuando ella fue ingresada y dada de alta, ella ya la visión borrosa se le había complicado. ¿Qué más? Ya, esto como ya lo mencioné, eran todos estos síntomas que se los he mencionado, ya fueron presentados por nuestra paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, lo principal que nosotros quisimos pedirlo, por decirlo así, o analizándolo, fue una TAC. Y como ya sabemos, esto es un estudio primordial para llegar al diagnóstico de cualquier paciente en un estudio de neuroimágenes. Como la sospecha más coherente de nosotros había sido un síndrome cerebeloso, habría que con un ataque de cerebro descartar las etiologías que ya había mencionado anteriormente, como alteraciones vasculares, ya sean infartos o hemorragias cerebelosas. Como un segundo examen complementario y como que el más importante, podría decirse así, no el más importante porque todos tienen su importancia, es el uso de la resonancia magnética, que puede mejorar también la especificidad de estos diagnósticos ya mencionados e incluso nos podían permitir evaluar la presencia de una encefalitis en nuestra paciente. ¿Y cómo lo podríamos ver? Como unas lesiones hipointensas en hemisferios cerebelosos, pero más adelante explicaré las imágenes, el cual no encontramos ninguna de estas lesiones. Como tercero tenemos también los exámenes de laboratorio, la evaluación de química sanguínea también nos podía permitir descartar una alteración metabólica en nuestra paciente, que la podría mantener. Como les mencioné al inicio, nuestra paciente, todos los exámenes de evaluación de química sanguínea, todos salían normales. Y lo van a ver más adelante, que está la tabla. En el líquido, también un estudio de líquido cefalorraquídeo nos podía permitir descartar, porque también podíamos creer que tenía presencia de una neuroinfección. Como ya lo mencioné anteriormente en mis diagnósticos diferenciales, el de esclerosis múltiple. Y si encuentran los hallazgos característicos, como por ejemplo en una encefalitis que también creíamos que era, o como ya lo dije, en esclerosis múltiple, íbamos a encontrar los hallazgos característicos como bandas oligoclonales y linfocitosis, el cual tampoco fue encontrado. Siguiente. Siguiente. Bueno, cuanto aquí, esta es la imagen de nuestra paciente. Lo tuvo, en nuestro caso, habían en dos tiempos, por decirlo así. Esta imagen que estamos viendo ahora, esta fue obtenida 4 semanas antes del primer ingreso. No, para hacerles un recuento, la paciente venía visitando varios hospitales por ya estos 3 meses que ella había evolucionado. Esta imagen fue obtenida 4 semanas antes del primer ingreso y aquí lo que podemos ver es un corte axial de una resonancia magnética en plate. Están ponderadas en T1, T2. A la paciente se le hizo con contraste esta resonancia y podemos aquí observar en los paneles tanto A, B y C, en los paneles A, B y C podemos ver una hipointensidad al nivel del cerebelo, y a diferencia que en los paneles D, E y F, a nivel de los ganglios basales no vamos a ver una mayor señal anormal o algo de realce. Siguiente. Bueno, esta imagen fue obtenida en su segundo ingreso. Esta es una imagen de corte axial, está ponderada en T2 y en los paneles A, B y C va a mostrar esta resonancia, una leve hiperintensidad
en los ganglios basales y en los tálamos. En los paneles, a diferencia de la D, la E y la F, vamos a observar una hiperintensidad pronunciada en los núcleos, sí, en los núcleos caudados, que los vamos a poder observar, que están con las flechas en los paneles E y F. Estas imágenes que se encuentran ponderadas por difusión también nos muestran una hiperintensidad sutil en las circunvoluciones del cíngulo anterior. No sé si aquí lo podemos ver en el panel F, que una va a ser más evidente del lado izquierdo que el derecho. Y en la corteza cerebral no se va a ver afectado. No se va a observar ninguna anomalía en el cerebelo. Siguiente. Bueno, como les mencioné, en el examen de laboratorio estaba en nuestro caso, este es al ingreso, se encuentran normales, no había, los parámetros estaban en el rango normal. Siguiente. En el líquido cefalorraquídeo, lo mismo, el cual nosotros al inicio de la discusión habíamos solicitado, como ya en los exámenes complementarios, para descartar ciertas patologías que tengan que ver con este. Siguiente. Bueno, y para terminar, la discusión de nosotros es que tomando en cuenta las diferentes manifestaciones, nos veíamos frente a un síndrome cerebeloso total, ya que su clínica era bilateral y no existía una predominancia clínica hacia un lado que sea en específico. Y normalmente también las patologías vasculares a nivel de cerebelo tienden a producir lesiones localizadas de gran vascularidad, lo cual no se evidenció en nuestro paciente. Y también a esto vamos a añadir el hecho de que el edema secundario al esquema tisular o a la presencia de un hematoma en la fosa cerebelosa tiende a producir una hipertensión endocraniana rápidamente progresiva, que puede llevar a una herniación y muerte del paciente en pocos días, los cuales tampoco resultó en nuestro paciente, porque si bien pudimos alcanzar, en todo el caso, la paciente tuvo una vida prolongada prácticamente de 3 a 4 meses, y este no fue el caso de nuestro paciente, ya que, como lo mencioné, tuvo algunos meses de evolución y nunca estuvo asociado tampoco a un deterioro del nivel de conciencia. Entonces, la etiología más probable que está ocasionando la clínica en nuestro paciente es alguna patología infecciosa o autoinmune. Llegamos a pensar en cerebritis, pues que el inicio fue subagudo, pero podría deberse también a una infección viral, como infección por el virus que ya había mencionado, el JC, el cual fue, acorde a sus síntomas y acorde a su etiología, fue lo más cerca de poder comparar la clínica con la teoría. Hay que también tener en cuenta que, sin embargo, estas formas de presentación se dan en pacientes inmunodeprimidos, los cuales nuestra paciente no fue el caso de ser un paciente inmunodeprimido. Siguiente. Gracias. A ver, Adrián, ¿usted hace la discusión clínica en base a qué? ¿A partir de qué hace el diagnóstico diferencial? Ya, en base a la clínica de la paciente y en base a cómo ella fue evolucionando, nosotros, y por las manifestaciones que ella presentaba, como ya lo decía, tenía disartria, tenía discocinesia, entonces fuimos descartando las diferentes patologías que hemos aprendido o que las que podíamos tener en cuenta que tenían una correlación. Entonces, a partir de los síntomas de nuestra paciente, nosotros fuimos generando varios diagnósticos diferenciales, los cuales los 3 que nosotros expusimos eran los más parecidos a que nos haga llegar a la paciente, o sea, a la clínica de la paciente. Usted habla de la infección por virus JC, o sea que, pero el virus JC te da cambios en imagen que no los tiene esta paciente. No, doctora, no lo tiene. Según lo que habíamos, según lo que entendí o pude leer, este virus, o sea, esta enfermedad es poco frecuente porque, para empezar, no lo mencioné, creo, pero a la paciente también se le hizo una prueba, un examen de síndrome de Lyme, porque ella había visitado los Estados Unidos
y había visitado Europa Occidental. ¿Cuál fue la pregunta, doctora, que me había hecho? De las imágenes. Sí, perdón, de las imágenes. No me había guiado por las imágenes, doctora, porque no había una correlación con lo que las imágenes que se presentan cuando se tiene este virus, ya que para el diagnóstico de esta enfermedad necesitan tener una biopsia cerebral ¿De cuál enfermedad? De la JC, de la de ¿Y cuál es? Creutzfeldt-Jakob. ¿Y quién te ha dicho que el JC produce Creutzfeldt-Jakob? No, le dije JC. Perdón, doctora, me equivoqué de las iniciales. Perdón, doctor. No, es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es esa. Ya, pero por eso estamos hablando del virus JC. ¿Cuáles son las características de imagen del virus JC? O sea, de la imagen de la infección por virus JC. Las características que, o sea, yo podría ver en las imágenes, ya sea en tomografía o en una resonancia. Por ejemplo, o sea, en la clínica lo que recuerdo es que podía tener reflejos anormales o un aumento de la respuesta de los reflejos normales, que ella no lo tenía. Y podía también esta enfermedad, en cuanto al examen físico, el incremento del tono muscular, también fasciculaciones, creo que con espasmos musculares y respuesta sobre salto fuerte, que tampoco lo tenía. Entonces, en cuanto a las imágenes, no sabría con exactitud, no tenía mucha información de eso, pero sé que puede ser diagnosticada con una punción raquídea, porque ahí está evaluada la proteína, esta proteína 1430. A ver, Adrián, tú estás confundiendo el agua con el aceite. Dale a pensar que JC es lo mismo que Creutzfeldt-Jakob. Que tengan las mismas letras de inicio son dos enfermedades diferentes. El virus JC lo que te da es leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y el Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad por priones. Sí, doctor, es que la JC fue mi tutorial, ya me acordé, por eso fue que lo crucé, fue mi tutorial leucoencefalopatía. A ver, señorita Santana. Dígame, doctor. ¿Dónde estás? Ahí estás. Bien. ¿Qué enfermedad neoplásica puede provocar un síndrome cerebeloso? ¿Qué enfermedad neoplásica puede? Me refiero a si esta paciente tiene un síndrome cerebeloso de rápida progresión. Estás hablando que podría también tratarse de algo maligno. Sí, sí. ¿Qué relación hay entre neoplasia y cerebelo? Que la neoplasia, la enfermedad neoplásica, va a provocar un síndrome cerebeloso. Puede provocar un síndrome. ¿Cuál síndrome cerebeloso? Una degeneración cerebelosa paraneoplásica.
¿Qué anticuerpos tiene? Los... Señorita Becerra. Señorita Becerra. Hola. Señorita Becerra. Sí, dígame, doctora. ¿Qué pasaba con esta paciente y la función cognitiva? Tenía memoria a corto plazo. Todos tenemos memoria a corto plazo. Es, ¿Cuál alteración le estaba metiendo? ah, eh, a ver, tenía, a ver. ¿Qué te hace pensar de que esa paciente tenga un deterioro cognitivo junto con un cuadro cerebeloso? A ver, a ver, nosotros pensamos que la paciente tenía un síndrome cerebeloso porque esta paciente también tenía dismetría y disdiactococinesia. Ajá. Esa no es mi pregunta. No sé a dónde que te vas tú, porque me cambias de dirección de la pregunta. Yo quiero saber qué relación hay entre el problema cerebeloso y el trastorno cognitivo que esta paciente tenía. La paciente tenía problemas en la organización, es decir, tenía alteración en la memoria, ¿cómo es que? En la memoria visoespacial, creo que era. Ajá, afectándose lo que es el lóbulo posterior. ¿Cuál lóbulo posterior? Del cerebelo. El lóbulo posterior del cerebelo. Señor Medina. Sí, doctora. Ustedes nombraron en las diapositivas que la paciente tenía ataxia sensorial. Sí. ¿Qué significa? O sea, ataxia sensorial es un tipo de ataxia sensitiva, en la cual la paciente tiene alterada. O sea, el caballo blanco es un tipo de caballo blanco. No, en la cual la paciente presenta... Hasta Brito hasta que se te ríe de las cosas que me dices. O sea, la paciente presentaba alteración lo que es en la percepción, lo cual yo puedo deducir que en ese caso, como hay una alteración de eso, puede haber una lesión en los cordones posteriores. Y como el cerebelo está relacionado, por ahí pasan algunas fibras. La ataxia sensorial, ¿qué estructuras están afectadas? A ver, la ataxia sensorial va a estar afectada lo que es el cerebelo, principalmente lo que es a nivel Eso es ataxia cerebelosa. Si tú me dices cerebelo, es ataxia cerebelosa. ¿Quién te dice que el cerebelo tiene función sensorial? Yo no sé de dónde es que has sacado eso. Señorita Flores, o señor Flores. Señor Flores, doctor. Perdón, señor Flores. ¿En qué patología usted ve el signo de Romberg? El signo de Romberg. En la afectación del vestíbulo.
¿Cuál? A la entrada de la casa. Hasta Saquicela, hasta que se te ríe. Cada cual me dice cada barbaridad. O sea, en afectación vestibular, en enfermedades cerebelosas, en Taves dorsal también. ¿Esta paciente tenía romber o no tenía romber? Sí, sí tenía romber. ¿Y en qué consiste el romber? Es cuando el paciente oscila al momento de, o sea, al momento de hacerle cerrar los ojos, el paciente no conserva el equilibrio. O sea, tambalea. Sí, eso sería que tambalea. No tambalea. Muy bien, señores, pueden retirarse. Grupo 4. Ya, doctora, un segundito. Ya pasó el segundo. Ya, doctora, ya proyectamos. ¿Puede ver los diapositivos? Sí, Camila, sí se ve. A ver, empieza Camila. Apaga el ventilador. Perdón. Bueno, comenzamos con la presentación del caso. Tenemos un paciente masculino de 43 años de edad que es ingresado por alteración del estado mental con una puntuación de la escala de Glasgow de 10. Incontinencia de esfínteres, no seguía comandos ni hablaba. Al momento de su traslado a la casa de salud actual, presenta una presión de 236-158 milímetros de mercurio, 90 latidos por minuto, 20 respiraciones por minuto. El resto del examen neurológico fue normal, sin evidencia de traumatismo craneoencefálico u otra lesión. Presenta antecedentes patológicos personales de hepatitis C, alcoholismo, tabaquismo y consumo de sustancias psicoactivas como bupropión y gabapentina. Listo. Bueno, tenemos aquí los laboratorios que se le realizaron al paciente, de los cuales en esta parte de los laboratorios, porque son 2 diapositivas que les voy a presentar, podemos ver que se puede apreciar los valores disminuidos en aquí está, en el sodio, podemos ver valores disminuidos en el sodio, en el dióxido de carbono, y que podríamos anexarlo o que relacionarlo es la palabra, a la hiponatremia hipovolémica por causa de, que sería común a los pacientes que toman antidepresivos como este paciente. Bueno, también tiene alterados los valores del dióxido de carbono, la anion CAP, la glucosa, la bilirrubina total, la aminotransferina, alaninotransferasa y el amonio. En esto de acá podemos ver que efectivamente el paciente tenía los antígenos de hepatitis B y C. Como dando a notar que el paciente había sufrido una enfermedad de hepatitis. Listo. También podemos ver que en el líquido cefalorraquídeo, en el análisis bioquímico del líquido cefalorraquídeo, podemos ver que hay un aumento del glóbulo de las células rojas y de las células blancas. Ahora, en las imágenes, bueno, al paciente se le realizó un TAC y 2 horas y media después se le realizaron las tomografías. Y podemos apreciar que en esa tomografía podemos ver que es un corte axial de una tomografía computarizada, en la cual podemos apreciar una ligera desviación de la línea media, podemos apreciar una muy notable ventriculomegalia,
Y en este de aquí podemos destacar que en el asta anterior del ventrículo lateral izquierdo podemos ver que hay como una lesión. Y esta lesión da como, o sea, es característica de una, como de una, de que está, perdón, estoy algo nervioso por la lección, del examen. Bueno, podemos ver que esta lesión da una característica como hiperdensa que se puede ver en todos los cortes, incluso en el corte coronal que está acá abajo de la resonancia. Y bueno, podemos ver que se ve lesiones hiperintensas tanto en el cuadrito C como en el B de esta misma lesión, que nos da mayor facilidad de poderlas ver. Y bueno, aquí en la D, que es un poco más complicado, podemos ver que esta misma lesión está obstruyendo lo que sería el agujero de Monroe y podría estar ocasionando lo que es la ventriculomegalia, porque no está permitiendo el flujo correcto de líquido cefalorraquídeo. Y asimismo, aquí abajo podemos ver que hay un realce que nos daría como características de realce de leptomeningo. Bueno, podemos ver también aquí en la imagen E que las lesiones hiperintensas periventriculares que se notan aquí. Y por último, la de aquí, que es una difusión en la que simplemente se ve como que más la lesión de la que está más intensa. Como diagnóstico diferencial, tenemos que nuestro primer diagnóstico, a causa de lo que ya les expliqué, podemos decir que es una hidrocefalia obstructiva por la obstrucción que hay en el agujero de Monroe y está ocasionando una hidrocefalia y esto hay un ensanchamiento de los ventrículos. El segundo diagnóstico que tenemos sería la meningoencefalitis fúngica viral, la cual pensamos ya que el paciente vino con deterioro mental y por los hallazgos que se encontraron tanto en el líquido cefalorraquídeo como en la TAC y en la resonancia. Y por último tenemos a la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, porque uno de los antecedentes patológicos del paciente era que era un bebedor, se tomaba una botella de tequila, me parece que al día, de vodka, perdón, al día, y eso lo acompañaba con los medicamentos que él tomaba para los que ya mencioné. Entonces, estos pacientes suelen tener deficiencia de vitamina y de vitamina B1 y empiezan a tener hallazgos imagenológicos como los típicos que se ven a nivel de hipotálamo y tálamo. Listo. En los exámenes complementarios, bueno, nosotros pensamos que sería mejor una biopsia cerebral como primer examen complementario al paciente para extraer muestra de la sustancia que se puede observar en la resonancia magnética y determinar si si la muestra es de origen infeccioso o es de origen neoplásico. Asimismo, el análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo con estas tensiones que estamos mostrando aquí, la de timoxina, la de Nielsen y la de OH, lo cual nos podría permitir detectar las moléculas y o sustancias que nos ayudarían a sospechar correcto patógeno, de correcto diagnóstico que nos ayuda, como los anticuerpos y los ADN de los virus y de las bacterias. Y también aquí tenemos la prueba de vitamina B1 en sangre para poder determinar los niveles de tiamina, como les mencioné por la enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Bueno, y como diagnóstico presuntivo, pues llegamos con toda la clínica y los exámenes que se le realiza al paciente, a que lo más probable es una hidrocefalia obstructiva. Como discusión del caso, tenemos que el paciente presentaba alteración del estado mental, incontinencia de esfínteres, dificultad del habla y tenía antecedentes de abuso del alcohol, uso de drogas como la gabapentina y el ibuprofeno. Tomando en cuenta la sintomatología presentada por el paciente, junto con los estudios de laboratorio e imágenes realizadas en su ingreso, podemos determinar que el diagnóstico más probable es una hidrocefalia obstructiva. Y para confirmar nuestro diagnóstico, proponemos realizar una biopsia cerebral con el fin de determinar la causa de la obstrucción
debido a que en la resonancia magnética se observó lesiones rosadas que afectan el epéndimo del asta anterior del ventrículo lateral izquierdo, extendiéndose hasta el foramen de Monro y así llenándolo parcialmente. Y eso es todo lo que tenemos acá. Pon la primera diapositiva, por favor. Claro. Ok. Pon la segunda. Este paciente no tiene examen clínico, ¿Cómo examen clínico? examen físico. Me parece que el paciente no le hicieron un examen físico porque estaba, cuando lo encontraron, estaba con, tenía pérdida de esfínteres y no respondía al nombre, no respondía a las... ¿Y cuál es el resultado del examen físico? Yo no entiendo cómo puedes tú o cómo pueden ustedes hacer una diapositiva de presentación de caso. Pon la de presentación de caso. Claro. En la que simplemente hablan del ingreso del paciente. Perdón un segundo. Y no hay nada del examen físico. Según ustedes, el examen físico neurológico fue normal. Claro, o sea, lo que decía en el documento que usted nos pasó es eso, que estaba normal, pero no especifica qué era lo que le hicieron. Solamente dice eso y que tenía una escala de Glasgow de 10, que tampoco especifica cuáles son los parámetros que fueron valorados para llegar al 10. Pero en el documento dice claramente que la presión estaba la segunda presión estaba en 216/100 con 76 por minuto, que el paciente subió la escala a 11, que tenía los movimientos oculares normales, que tenía reflejo tusígeno y nauseoso que estaban normales, que tenía las respuestas plantares flexoras. Ajá. O sea, es que eso fue ya después, eso en realidad yo lo tomé como que ya fue después que le volvieron a hacer esa otra examinación, porque cuando recién lo encuentran, le hicieron esta examinación que les presenté aquí, y que dice que tiene una escala de Glasgow y que estaba con pérdida de esfínteres y que cuando se le hablaba el paciente no respondía ni siquiera su nombre. Y eso también lo dice, me parece, más abajo en la segunda revisión que le hicieron, que cuando le empezaron a preguntar el paciente no respondía a ningún comando. Y sin embargo no hacen ninguna discusión, no hacen ustedes ninguna discusión de que primero se le hace una tomografía, luego se le hace una resonancia y luego se le hace una punción lumbar. O sea, lo mencioné cuando estaba explicando que primero le hicieron una tomografía y me parece que a las 5 horas le hicieron, o sea, a las 2 horas y media de que el paciente ingresa le hacen la TAC y a las 5 horas que ingresa el paciente le hacen la resonancia magnética. Y aquí están como que las presentaciones que tiene el paciente. ¿Y qué pasó con los cultivos? Ya, los cultivos esos están aquí. Se le hizo un antígeno de criptocócico, salió negativo. Me parece que salió positivo para, ¿cómo se llama esto? No son parásitos, para bacterias. Y lo trataron con vancomicina. ¿No tienen examen de líquido cefalorraquídeo? Sí, también están aquí. Aquí está. Dice cerebrospinal fluid. Ajá. Dice que no tenía color, que la turbidez estaba moderada, la santocromia no había,
pero sí había como que lo más destacado era esto, que tenía glóbulos rojos, estaban en 1100 y los glóbulos blancos estaban en 24. Y de ahí, más abajo podemos ver que decía el infiltrado que les mencioné y los neutrófilos que coinciden con la infección bacteriana y fúngica que presentaba. A ver, pon la resonancia, por favor. Sí, doctora. Okay. Señor Saquicela, Sí, doctora, dígame. Bueno, ¿qué opinas tú de esas astas ventriculares? bueno, doctora, depende de cuál, porque por ejemplo, en la imagen A se puede observar una tomografía computarizada en un corte axial y se ve justamente que en la parte externa de las astas anteriores del ventrículo lateral se encuentra una hipodensidad, que en este caso se podría correlacionar con la clínica de un paciente que tiene principalmente un edema de tipo intersticial, como en nuestro caso, decíamos que el paciente tenía una hidrocefalia obstructiva, entonces se puede observar el edema intersticial. No es edema vasogénico ni edema citotóxico porque no cabe con la sintomatología, sino es un edema intersticial, que es típico de una obstrucción, de una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, con respecto a la parte de la imagen D, se puede observar que este es un corte de características coronales en el cual se puede observar la misma lesión hiperintensa, pero que está obstruyendo, como ven aquí, el agujero de Monroe. Pero en este caso, yo también vi que hay un pequeño realce del leptomeningio a nivel basal del ventrículo lateral izquierdo. Entonces, en este caso, el paciente, por toda la clínica y aparte, porque le mandamos a hacer, o sea, porque se mandaron a hacer aparte imágenes, se puede ver que en la imagen E también se puede encontrar, pero en este caso en forma de hiperintensidad a nivel de los ventrículos laterales, sobre todo en la parte izquierda, que hay un edema intersticial. Entonces, eso nos hace pensar que es una obstrucción del líquido cefalorraquídeo, que en este caso, pues, tendríamos que ver qué tipo de obstrucción es. Porque, ¿Por qué dicen ustedes que necesitan una biopsia? ¿Para qué? ¿No es más fácil desobstruir la hidrocefalia que el paciente tiene y que probablemente le está provocando una alteración del estado mental como parte del manejo? Por supuesto, doctora, claro. Bueno, en este caso nos basamos en lo que usted nos dio, pero en este caso justamente al paciente se le hizo una derivación ventrículo-peritoneal y el paciente pues se le disminuyó en este caso la presión intracraneal. Entonces justamente a este paciente se le mandó a hacer una biopsia, fue principalmente porque el paciente no habíamos encontrado ningún tipo de patógeno, sobre todo en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, pero lo que sí hubo fue un hallazgo de una pilocitosis linfocitaria, pero atípica, junto con monocitos. Entonces, eso es típico de o una enfermedad de características fúngicas, o en este caso una neoplasia, o en este caso una parte viral. Por esa razón es que pusimos al último que el paciente teníamos que hacer esos cultivos con tinta china y demás, y aparte, pues, los serológicos para la parte viral. Y usted me pregunta por la biopsia. Se puede hacer biopsia o en otros países también se usa la secuenciación metagenómica de lo que es cefalorraquídeo para poder diagnosticar, pero aquí no hay. ¿Y qué salió en el cultivo de líquido cefalorraquídeo? Bueno, en el cultivo de líquido cefalorraquídeo se puede encontrar en este caso que hay una elevación en leucocitos. También se encontró que hubo una predominancia linfocitaria, pero atípica. Cultivo, Martín, cultivo. Cultivo. No se encontró nada en la tinción de Gram. No se cultivo, no tinción, cultivo. ¿Qué creció? ¿Qué bacteria creció? Una bacteria que se llama Staphylococcus saprophytus, creo que era. Solamente eso. ¿Y ese es gran positivo o gran negativa? Esa es gran positiva, doctora. ¿Y eso en cómo lo obtuvieron? ¿Solamente por el cultivo de líquido cefalorraquídeo o por la intervención que hicieron? Bueno, eso se lo obtuvo principalmente por el cultivo del líquido cefalorraquídeo, principalmente.
Ok. Ya otra, muchas gracias. Señorita Gutiérrez. ¿Qué otra razón podría, usted cree que esta obstrucción y dilatación del ventrículo, en este caso del asta frontal y del asta posterior, ¿cuáles serían las causas por las cuales estuviese obstruido? O sea, llegamos a la conclusión de que podría ser por las infecciones o por neoplasias. ¿Por infección o por neoplasia? Ajá. Ajá. ¿Y cómo hace? Pero ya tiene la infección, le crecieron cocos gram positivos. Sí, pero, o sea, ya, sí tuvo el cultivo, pero lo trataron. ¿Ya? Y ahí lo trataron, entonces por eso mandábamos la biopsia, porque también, o sea, ya obviamente que descartamos la infección, porque el cultivo antes salió positivo, se lo trató, entonces la biopsia la mandamos para ver si era una neoplasia. ¿Biopsia de qué zona? Biopsia de la parte hiperintensa que se ve en la asa frontal, del lado izquierdo. Y eso que señala dentro del ventrículo lateral, que ustedes lo señalan ahí con una flecha, ¿a qué corresponde? Eso es lo que nosotros, o sea, diríamos que es como que la lesión hiperintensa. Pero hay bastantes hiperintensidades por otro lado. Pero, o sea, es que no está del todo determinado si es una lesión, o sea, si es una neoplasia puede ser por un ¿Cómo usted hace el diagnóstico de encefalopatía de Wernicke? en este caso lo hicimos, o sea, lo hicimos porque el paciente decía a la clínica, entonces que era que él no comprendía y tampoco no hablaba, ya. Entonces, pero después lo descartamos porque no presentaba del todo la clínica esta. Porque, o sea, para el síndrome de Korsakoff, también porque estaba en estado alerta, no sé, podría ser por eso. ¿Cuál es la característica del síndrome de Wernicke-Korsakoff? O sea, es la triada, que es ataxia, confusión y la oftalmoplegia. Y el paciente no presentaba esto, entonces por eso lo descartamos. Ok. Y si usted piensa en una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿cuál sería el tratamiento? Ya, en este caso, a los pacientes se los trata con tiamina. Y al paciente se lo trató con tiamina, pero podría ser por lo que tenía el déficit de, según yo, podría ser por tiamina, porque tenía era muy consumidor de alcohol crónico. Entonces, por eso, y la irradiación que tenía que recibir el paciente, porque está... Señor Calero. Aquí, doctora. En el caso de que este paciente no hubiese sido ingresado al hospital, sino que hubiese continuado deambulando hasta que paulatinamente se hubiese deteriorado más por esa hidrocefalia, ¿qué sintomatología clínica usted cree que hubiera presentado el paciente? Empezando con vómitos, náuseas. Además de pérdida de paciente en sí lo encontramos en casa. O sea que usted cree que los pacientes con hidrocefalia están con náuseas, vómitos y pérdida de la movilidad. Eso es lo que usted me está transmitiendo. O sea, también podría ser idea o pérdida del sensorio, por lo que tenemos el apuntamiento de la masa encefálica. Claro, si sigue sin tratamiento.
¿Cuál es la característica clínica de una hidrocefalia? ¿Cuál es la característica clínica de una hidrocefalia normotensiva? Que ustedes ya saben eso. Pues cefalea, más el letargo. Señorita Polinario. Sí, doctora. En este paciente, al hablar de que creció en el cultivo de sangre, cocos gram positivos, es muy raro que hablemos que hay una elevación de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, que está en 24 células con 1100 de Matías. Tiene una glucosa de 63 y una proteína de 32. Y tiene unos infiltrados linfoideos atípicos con células plasmáticas y monocitos. Tiene un antígeno de criptococo negativo. Tiene un BRL no reactivo y una tinción de Gram que tampoco reveló organismo. Según este examen, ¿usted qué interpretación le daría a esos valores? El que tenga en sangre cocos gram positivos y en líquido cefalorraquídeo que tenga hematíes y leucocitos sin movilización de glucosa ni de proteínas. ¿Qué comentario le merece eso? Que este paciente podría haber estado presentando una meningoencefalitis ya sea fúngica o por hongo. Perdón, fúngica. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Cuáles son las características de la meningitis fúngica? Que presenten una pleocitosis más de 100. También que la glucosa se encuentre normal. A ver. No, perdón. A ver. Fúngica. No. Bueno, ahí nomás. Grupo 2. 1, 2. Gracias, doctora. Pueden salir, señores. Gracias, doctora. Adiós. Gracias. Adiós. Doctora, dice
Sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dice quién? Dice Toledo que si lo puede agregar porque se le apagó su computadora. Ya está agregado. ¿Se está compartiendo? No. ¿Se salen las diapositivas? Sí, ahí están bien. A ver, la señorita Guzñay. Hola, Hola. bueno, nuestro grupo es número 2. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, nuestro caso clínico trata de una paciente de sexo femenino de 53 años con antecedentes patológicos de reflujo gastroesofágico, de síndromes uterinos, de beta-talasemia menor, artritis reumatoide, lo cual fue diagnosticada 18 meses esta enfermedad y controlada con metrotexate y prednisona. Posterior a esto, o sea, aproximadamente 7 meses se le administra etanercept. ¿Por qué? Porque esta enfermedad persistía. Además de esto, también refiere un cuadro clínico de 4 meses de evolución que es caracterizado por hipoestesia, asimétrica progresiva, también debilidad de ambas piernas e incontinencia intestinal urinaria. ¿Okay? Bueno, en cuanto a la evolución, 4 meses antes de este ingreso, ella desarrolló una hipoestesia en la cara lateral del pie izquierdo. Durante estos 2 días siguientes, la hipoestesia se extendió hasta afectar a los dedos de los pies y en la parte media del pie. A continuación, presentó una lumbalgia crónica que se irradiaba hacia los glúteos y esta iba aumentando progresivamente en intensidad. En el examen neurológico, pudimos observar una percepción de un toque ligero con un pinchazo que estaba ausente en el pie izquierdo y en el antepié. Y en los exámenes de laboratorio, estos se encontraron normales. Ya, durante los siguientes 5 días de la hipoestesia, esta afectó al tobillo, a la parte inferior lateral de la pierna, y esta paciente se encontraba afebril, en alerta y colaboradora. También en los resultados de los exámenes de los nervios craneales, todos estos fueron normales. Y en la fuerza fue de 4 a 5 durante la flexión y extensión de los dedos del pie izquierdo. También se le realizó una electromiografía con aguja en la pierna izquierda, lo cual pudimos apreciar una disminución del reclutamiento de los potenciales polifásicos, ¿ya? Y también de las unidades motoras de larga duración, de los músculos proximales y distales del miotoma en L5.
Siguiente. Ya, bueno, tenemos los diagnósticos diferenciales, tenemos llegamos a un diagnóstico diferencial como una radiculopatía lumbosacra, lo cual se caracteriza por un dolor crónico progresivo y nódulos pulmonares bilaterales, cosa que nuestro paciente tenía. También llegamos a una esclerosis múltiple, debido a que hubo dolor lumbar crónico, hipoestesia en miembros inferiores, también hubo incontinencia urinaria e intestinal. También llegamos a una conclusión, o sea, con un diagnóstico diferencial de un Guillain-Barré, lo cual se caracterizaba por una hipoestesia en miembros inferiores, lo cual nuestro paciente tenía. También una neuritis múltiple, neuritis múltiple, perdón, debido a los daños periféricos y aparte tenía antecedentes de artritis reumatoidea. También la sarcoidosis por los nódulos pulmonares. Siguiente. Bueno, en los exámenes complementarios, le realizaron una resonancia magnética, lo cual se pudo observar unas anomalías en el sistema nervioso central y también para poder ver si había lesiones en los pulmones, porque también, perdón. También una punción lumbar. Esta prueba se considera una gold estándar para descartar infecciones en el caso de que habrían. En el caso de Guillain-Barré también pudimos determinar la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y una biopsia de pulmón, esta que ya pensábamos en sarcoidosis, era necesario hacer una biopsia de pulmón para descartar granulomas que suelen presentarse en dicha patología. Además de los nódulos que estaban presentes en la tomografía, teníamos que descartar la presencia de cáncer pulmonar. También tenemos una electromiografía de conducción nerviosa, la cual esta es de gran utilidad en el diagnóstico para la radiculopatía, cuando hay una debilidad neurológica que está presente en al menos 3 semanas. Y esta paciente presentaba una evolución de 4 meses y esta prueba nos ayudaría en el diagnóstico presuntivo de una radiculopatía o esclerosis múltiple o una mononeuritis. En el caso de sarcoidosis, el estudio de conducción nerviosa también puede ayudar en este caso, porque esta paciente presentaba problemas en los nervios periféricos. Siguiente. Bueno, en los diagnósticos presuntivos tenemos mononeuritis múltiple, esclerosis múltiple y Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Bueno, ya recién me salió. Bueno, se sospechó en primer lugar de esclerosis múltiple debido a que esta enfermedad afecta al cerebro y a la médula espinal, bueno, el sistema nervioso central, y esta paciente presentaba dolor lumbar crónico, el cual iba aumentando de intensidad, y aparte tenía también antecedentes de esta patología. Y la paciente refería un cuadro clínico de 4 meses de evolución, con hipoestesia, debilidad, y todo eso nos llegaba llegamos a pensar en esclerosis múltiple. También se consideró una mononeuritis múltiple porque este trastorno implica un daño al menos en 2 áreas por áreas separadas en los nervios periféricos. Además de esto, tenía la paciente artritis reumatoide, lo cual puede causar esta patología, ¿no? También en el estudio miográfico se evidenció daños compatibles con esta enfermedad. Y Guillain-Barré, bueno, tenemos que puesto a que la paciente presentaba
síntomas de debilidad, hormigueo en las extremidades, esto es lo característico, ¿no? También la clínica no era concisa, también no consideramos que sea de gran aporte. ¿Sí? Y en el diagnóstico definitivo nos quedamos con una radiculopatía lumborosacra por cáncer, porque la paciente presentaba un dolor lumbar crónico progresivo, también presentaba nódulos pulmonares bilaterales en la tomografía, lo que nos llevó a ser, que son sugerentes a cáncer. Y en las anomalías neurológicas, estas incluyen hemiparesia, además el paciente también nos informó que de la lumbalgia crónica, que se irradiaba por los glúteos y esta iba aumentando progresivamente, iba aumentando con mayor intensidad cada vez. A ver, Jessica, usted ha puesto unos diagnósticos diferenciales en base a qué, basándose en qué. En base a la clínica, aparte en base a la clínica y aparte... ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuál es el problema de la paciente? La hipoestesia asimétrica progresiva y la paresia de los miembros inferiores. Ok. ¿Y ese déficit motor y sensitivo tiene alguna localización topográfica? Claro, doctora, en L5. En L5. ¿Por qué en L5? ¿Por qué no en S3 y S4? ¿Qué músculos inerva L5? ¿Qué músculos inerva L5? Porque, bueno, yo digo que porque se irradiaba por el glúteo, entonces esa irradiación hacía que los nervios los nervios periféricos estén lesionados. No estás hablando cosas que no tienen sentido, por favor. ¿Cuál es el dermatoma de L5? ¿Qué músculos inerva L5? El glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, tibial posterior. ¿Y en dermatomas? ¿Qué área de hipoestesia provoca L5? ¿Dónde tenía esta paciente hipoestesia? Hola, te pensé que estaba aprendiendo. El miembro inferior izquierdo, doctora. ¿Pero qué áreas del miembro inferior izquierdo? Todo el miembro inferior izquierdo. Muslo, rodilla, gemelos, tibial anterior, malleolos. Comenzó primero en el talón y luego iba en el pie y luego iba progresando, o sea, como que se iba subiendo. Comenzó en el talón, luego en el pie. Y iba progresando. Pero resulta que el pie tiene inervación sensitiva de L4
de L5 y de S1. ¿Por qué hace usted el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple? Ya, porque presentó paresia en miembros inferiores. ¿Y eso le hace pensar en esclerosis múltiple? Porque también afecta al cerebelo y a la médula. Al cerebro y a la médula, doctora. ¿Usted cree que la lesión de esta paciente es de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico? Es que también habían lesionado nervios periféricos, doctora, entonces... Señorita Vázquez. ¿Está o no está? Sí, aquí estoy. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, Doctora, le ¿me escucho. escucha? Sí, le escucho. ¿Qué comentario le merece el estudio del líquido cefalorraquídeo antes y después de la admisión? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Qué comentario le merece el estudio del líquido cefalorraquídeo antes y después de la admisión? O sea, después de la admisión sería, o sea, usaríamos el líquido cefalorraquídeo para descartar ciertos diagnósticos. Creo que hablo chino yo. ¿Qué comentario le merece el estudio, el resultado del estudio del líquido cefalorraquídeo antes y después de la admisión? No, doctor. Señor Morales. Sí, doctora. La misma pregunta. O sea, nosotros usamos la punción lumbar para detectar ciertas patologías, como mi compañera habló sobre si ahí puede ser infecciones, las proteínas, también porque dijimos que puede ser Guillain-Barré, entonces hay que calcular el nivel de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. O sea, para ustedes dos últimos con los que acabo de hablar, no tienen ningún comentario que hacerme sobre los resultados del líquido cefalorraquídeo de esta paciente. Para ustedes es normal que haya 207 miligramos de proteínas 3 meses antes del ingreso y que haya subido a 4.620 durante el ingreso.
No es normal. Que el índice de IgG haya sido 29.5 antes del ingreso y suba a 1840 durante el ingreso. No les merece ningún comentario. Sí, indica que puede ser una enfermedad autoinmune. Y hay que ver el índice de proteínas también, que está elevado. ¿Qué patologías elevan las proteínas del líquido cefalorraquídeo, señor Morales? La meningitis bacteriana, meningitis, la Guillain-Barré, sarcoidosis, meningitis viral. 4.620 de para meningitis viral. Jamás en mi vida he visto eso. O sea, claro, pero o sea, me dijo que qué patología elevan, ¿no? Sí, entonces, Las proteínas. las proteínas. Esta paciente tiene menos de 2 miligramos de glucosa en líquido cefalorraquídeo durante la admisión, pero tiene tiene 79 linfocitos, una pleocitosis muy leve, muy discordante para que sea algo bacteriano. Con esa glucosa tan baja, yo esperaría que tuviera más células en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otras patologías le dan hipoglucorraquia? Hipoglucorraquia, la meningitis fúngica, Ajá, ¿qué más? bueno, si es hipoglucorraquia, debe ser meningitis bacteriana, porque, bueno, bacteriana es, la viral no, porque la viral no baja la glucosa, la sarcoidosis. Señorita Delgado, ¿por dónde anda? Aquí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayanara. Cuénteme, ¿y este paciente dice en el líquido cefalorraquídeo que estaba santocrómico? ¿A qué habrá debido eso? Perdón, no lo entendí bien. En el estudio de líquido cefalorraquídeo se reporta que está santocrómico. ¿Algún comentario acerca de eso? O sea, por lo que tenía entendido, es cuando santocrómico se refiere que hay una coloración en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué color? Ya, entonces, amarillenta. Ajá. Ya, entonces podría ser una patología autoinmune o también infecciosa. ¿Quiénes dan santocromía? ¿Qué patologías dan santocromía en el líquido cefalorraquídeo? A ver, creo que sarcoidosis. No te recuerdo. Está Calderón.
¿Sí me escucha? Sí, sí le estoy escuchando. Dígame. Mm. ¿Qué indicaría un índice de IgG elevado en líquido cefalorraquídeo? O sea, pueden indicar un trastorno autoinmunitario. O sea, sí, sí, o sea, en sí, básicamente sería. ¿Cómo haría usted el diagnóstico? Ustedes terminan diciendo de que es una radiculoplexitis o radiculoneuritis o algo así, terminan diciendo de origen por cáncer. O sea, una radiculopatía, sí. Ajá. ¿Cómo haría el diagnóstico? ¿Cómo harías el diagnóstico? Para diagnosticar esta patología. O sea, primero, o sea, para hacer el diagnóstico de esta paciente nos basamos en lo que es el dolor crónico que ella presenta. No te me vayas por la tangente. Vamos. Los exámenes. No, vamos a lo que corresponde. Ustedes han presentado un caso, han presentado todos los exámenes que se le ha hecho el caso y terminan diciendo que es una radiculopatía lumbosacra por cáncer. ¿Cómo compruebas que es una radiculopatía lumbosacra por cáncer? O sea, puede ser porque en la resonancia se encontró como que un efecto de masa en la paciente, en la parte y por medio de una biopsia para poder descartar si es que es cáncer o no. Con eso tú haces el diagnóstico de radiculopatía por cáncer. No, o sea, el diagnóstico lo hicimos mediante una electromiografía que o sea, mostró una actividad espontánea anormal en la paciente. Mijita, yo creo que no me hago entender o ustedes hablan un idioma diferente. La pregunta es clara. ¿Cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo sabes que la radiculopatía de esta paciente es por cáncer? Ya por la biopsia del granuloma que la paciente presenta. ¿Y quién te ha dicho que la biopsia del granuloma te va a decir que la plexopatía o la radiculopatía es por cáncer? O sea que si tú haces dolor lumbar y te han diagnosticado o te diagnostican en ese momento que tienes un cáncer de mama, significa que el dolor lumbar es por el cáncer de mama. Tienen que aprender a pensar, por favor. Ustedes pueden haber googleado el caso, haber obtenido el resto del caso, pero para que se den cuenta, si es cuestión solamente de hacerlos razonar lo que ustedes mismos dicen. Por ahí cuando preguntaba yo de los diagnósticos diferenciales y me defendían esclerosis múltiple, me hablaban de la médula, no tiene nada que ver la médula aquí. Es periférico, sistema nervioso periférico, y esclerosis múltiple no tiene nada que ver con sistema nervioso periférico. Bueno, paciencia, paciencia. Veamos, grupo 6. ¿Pueden salir, señores?
A ver, señor Brito. ¿Ese me escucha? Sí, muy bien. Ya, listo. Entonces, tenemos un caso clínico. Lo que primero vamos a hablar es acerca del motivo de la consulta. Es una paciente femenina de 60 años de edad que presenta hemiparesia izquierda y alteración del estado mental y cefalea. Entonces, los datos de filiación, fue atendida en la sala de neurología, los apellidos y los nombres no se especificaban, el estado civil de ella es casada, tiene 60 años de edad, es de sexo femenino, ocupación ama de casa y reside actualmente en Boston. La evolución de la paciente es una paciente femenina de 60 años con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus, hipertensión y esquizofrenia. Refiere que ha estado en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios compatibles con el SARS-CoV-2 y acude al hospital con un cuadro clínico que se caracterizaba por tos y cefalea de una semana de evolución, y el cuadro progresa hasta un día antes del ingreso, en el que se precipita con alteración del estado mental, vómitos y diarrea. Aquí no se encontraba orientada en tiempo, pero sí en persona y en lugar. Aparte de esto, presentaba hemiparesia en el hemicuerpo izquierdo, y como dato adicional, su nivel de glucosa fue tomada por el servicio de emergencia, que fue de 60 miligramos por decilitro. Los antecedentes patológicos personales, las enfermedades de la niñez y adolescencia no refería en el artículo, las enfermedades de la adultez presentaba hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 y esquizofrenia. No ha tenido intervenciones quirúrgicas, traumatismos, ni intoxicaciones ni alergias, no ha recibido transfusiones sanguíneas, y los medicamentos que actualmente recibe son aspirina, glipizida, hidroclorotiazida, lisinopril y risperidona. Los antecedentes patológicos familiares no refería por parte ni de la madre, ni del padre, ni de los hermanos, nada, y los antecedentes ginecobstétricos tampoco refería nada en el artículo. Los hábitos de la paciente, en cuanto al tabaco, refería que no había consumido tabaco nunca, ni las drogas ilícitas. El alcohol era un alcohol sociable, y en cuanto al café, no refería nada. Tampoco refería en el artículo acerca de la alimentación, ni el apetito, ni de la dieta, ni del sueño, y los emuntorios tampoco se referían. En cuanto al examen físico, es una paciente femenina de 60 años de edad que aparente la edad que dice tener. Descansa en posición de cúbito dorsal activo-electivo, de biotipo endomorfo y fascia compuesta con un estado alerta interactiva, orientada en persona y espacio, pero en el tiempo, que sí colabora con el interrogatorio. Los signos vitales es una presión arterial de 114/62 milímetros de mercurio, tiene 94 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 18 respiraciones por minuto, la temperatura es de 37.4 grados Celsius y está saturando al 94%. En cuanto al aparato, en cuanto al examen físico por aparatos, el aparato respiratorio es un tórax simétrico con expansión y elasticidad y vibraciones vocales conservadas, murmullo vesicular conservado. En el aparato cardiovascular presentaba punta de choque normal, ruidos cardíacos rítmicos y palpables, sin presencia de soplos. En el aparato digestivo era un abdomen plano, blando, depresible, no doloroso, y los ruidos hidráulicos estaban presentes sin ninguna anormalidad ni megalias. En cuanto al examen neurológico, el estado mental, el nivel de la conciencia se encontraba alerta, el contenido de la conciencia se encontraba, estaba confundida. En cuanto a los nervios craneales, no se encontraron hallazgos patológicos relevantes. En cuanto al examen motor, se encontró que la paciente tenía una hemiparesia brachiocrural izquierda y los signos neurológicos no presentaban ninguno. En el examen motor, la motilidad, en cuanto a la motilidad, estaba disminuida, sobre todo del lado izquierdo, tenía el trofismo y el tono conservado, y por eso en cuanto a la escala, la fuerza muscular, en cuanto a la escala de Daniels, presentaba del lado izquierdo una puntuación de 4/5, que significa que sería el movimiento con una resistencia parcial. Los reflejos osteotendinosos, se encontraban los reflejos normales, por eso tenía una puntuación de 2 en todos.
En cuanto a la coordinación y la marcha no refería, y la sensibilidad tampoco. El resumen del caso: es una mujer de 60 años de edad con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus, hipertensión y esquizofrenia, que estaba en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios compatibles con el SARS-CoV-2, que acudió al hospital con un cuadro clínico que se caracterizaba por la alteración del estado mental, tos y cefalea de una semana de evolución. El cuadro progresa hasta un día antes del ingreso, en el que precipita con vómitos y diarrea. No se encontraba orientado en tiempo, pero sí en persona y en lugar. Y el examen físico presentaba hemiparesia brachiocrural izquierda con desviación y orbitación en el pronador del brazo izquierdo. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, el primer diagnóstico diferencial que tenemos es el de la hipoglucemia. La hipoglucemia, como sabemos, según la Asociación Americana de Diabetes, son por valores plasmáticos sanguíneos debajo de 70 miligramos por decilitro. En esta, la paciente presenta tanto síntomas neurogénicos o autonómicos, o síntomas neuroglucopénicos, dependiendo de qué tan bajo se encuentren los niveles de glucosa. Por ejemplo, si los niveles se encuentran por debajo de 70, por encima de 45, los niveles van a ser autonómicos y la paciente va a presentar taquicardia, palidez, sudoración y náuseas. Y ya por debajo de 45 miligramos por decilitro, los síntomas son neuroglucopénicos y ya presentaría convulsiones, parestesias, alteraciones del comportamiento, alteraciones del estado de conciencia, cefalea. Aparte de esto, los factores de riesgo de la paciente, la diabetes mellitus, la edad de ella y el medicamento, que era la sulfonilurea, que es la glipizida, que esta puede provocar una baja muy brusca de los niveles de glucosa. Nuestro segundo diagnóstico diferencial fue la enfermedad cerebrovascular isquémica, porque la paciente presentaba una clínica de la hemiparesia brachiocrural contralateral al sitio de la lesión, que más adelante lo voy a mostrar, y aparte también tenía alteración del estado mental. Los factores de riesgo, aparte de esto, para presentar una enfermedad cerebrovascular eran de la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los medicamentos que nosotros investigamos, que la risperidona puede ser un fármaco que también se lo ha asociado con un evento que puede desencadenar un evento cerebrovascular, y además también la edad avanzada. Nuestro siguiente diagnóstico diferencial es la encefalitis viral. La encefalitis viral, pensamos en esta porque la paciente presentaba cefalea, alteración del estado mental, y en el que se encontraba letárgica, desorientada y presentaba cuadros psicóticos, además de signos neurológicos focales, que en este caso sería el de la hemiparesia brachiocrural. Además, también tenía los factores de riesgo que recientemente se había mudado ella desde Puerto Rico hasta Boston, y aquí ya estaba más marginada, o sea, no era un ambiente familiar para ella. Se encontraba también durmiendo en la sala de estar en el apartamento de una amiga con su esposo, y también había estado en contacto con personas que habían vivido en el apartamento que tenían tos y fiebre. El siguiente diagnóstico diferencial serían manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID, que los principales que se han descubierto han sido, o sea, las principales manifestaciones que se han relacionado hacia la ansiedad, la depresión, confusión mental, el insomnio, tendencias suicidas, delirio y psicosis. Sin embargo, nosotros pensamos que estaba más relacionado a psicosis por los factores de riesgo que presenta la paciente, que era la edad, las comorbilidades, que era la esquizofrenia y la hipertensión, el aislamiento social, la barrera del idioma por su emigración de Puerto Rico a Boston, Estados Unidos, y la inseguridad en las condiciones de vida en las que ella se encontraba actualmente. Los exámenes complementarios que nosotros hubiésemos mandado, principalmente, el primer examen que deberíamos haber hecho sería el test rápido de glucosa. ¿Por qué? Porque como la hipoglucemia puede ser un imitador de un stroke, lo primero que tenemos que descartar sería precisamente una posible hipoglucemia por debajo de 45 miligramos por decilitro. El segundo, como estamos también pensando en un evento cerebrovascular, ya nosotros tenemos que descartar la posible presencia de sangre, en el que el ATAC es un examen rápido y que diagnostica la presencia de sangre.
como no se encontró nada en estas tomografías, se realizó ¿cómo se llama? La resonancia magnética, puesto que en la resonancia magnética en difusión se encuentra, o sea, revela una difusión que está restringida y nos indica que el paciente está teniendo un stroke isquémico, que más adelante en la siguiente diapositiva lo voy a explicar. Y aparte en las imágenes por difusión mostraron un foco puntiforme, que en la siguiente diapositiva se va a ver mejor. El otro examen sería un hisopado nasofaringeo, puesto que el caso se está diciendo que es en plena época de pandemia, y lo primero también que tenemos que descartar sería el SARS-CoV-2 por posibles infecciones, aparte que el SARS-CoV-2 se lo ha asociado también con eventos cerebrovasculares, inclusive con encefalitis virales, entre otras. Y la radiografía de tórax sería porque el principal sistema afectado sería los campos pulmonares, que hay una inflamación por parte del virus en que se asientan en las vías respiratorias bajas. Entonces uno tiene que tener un seguimiento para saber cómo va empeorando, si es que esta tiene relación o no con la saturación de oxígeno. Entonces, en esta diapositiva, en la imagen A, es un corte axial de una resonancia magnética en difusión, que no hay colapso de ventrículos ni desviación de la línea media, en donde se observa una hiperintensidad en la rama posterior de la cápsula interna, compatible con una lesión en el territorio de la arteria cerebral media. En cambio, la imagen B es un corte axial de una resonancia magnética en T2, sin colapso de ventrículos, ni desviación de la línea media, en donde no se puede apreciar ninguna anormalidad. En cuanto a los laboratorios que se le realizaron, los que estaban principalmente alterados eran los neutrófilos, los linfocitos, el dímero D, el cloro, la uro y la creatinina, la glucosa, la ferritina, el lactato deshidrogenasa y la proteína C reactiva, que todos son laboratorios alterados principalmente por el SARS-CoV-2. Entonces, en cuanto a la discusión, nuestro primer diagnóstico diferencial fue la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la paciente presentaba letargo. Sin embargo, ante la administración de la dextrosa al 5%, hubo una resolución de este letargo. Aparte, la hipoglucemia también puede reflejar una difusión restringida en los exámenes de imágenes, pero hay algo clave aquí, es que en cuanto al valor de la hipoglucemia, no era por debajo de 45 miligramos por decilitro, sino que era de 60. Y aparte de esto, tiene que haber una severidad y una duración de esta hipoglucemia para que pueda ser un simulador de stroke. Luego, el siguiente sería el evento cerebrovascular isquémico. ¿Por qué? Porque la paciente presentaba una prueba positiva de SARS-CoV-2, compatible con el COVID-19 positivo. Tenía la paciente, me parece, brachiocrural izquierda, y aparte tenía antecedentes patológicos personales de diabetes, hipertensión y la obesidad, aparte de los 60 años, que son factores de riesgo. Presentaba también alteración del estado mental, cefalea, el uso de la risperidona, que ya dije que se asociaba con eventos cerebrovasculares secundarios a la ingesta de este fármaco, y en la resonancia magnética mostró esa hiperintensidad en difusión. Luego, la encefalitis viral, lo principal que buscamos en unos artículos fue que el COVID-19 causa desmielinización. Aparte también cefalea y alteración cognitiva, pero en estas imágenes no se observó ni desmielinización y tampoco las lesiones parciadas ni el radix leptomeningio, que sería por el COVID-19, por lo que los estaríamos descartando a esta posible encefalitis viral. Y en cuanto a la psicosis, como ya dije, el COVID-19 también es una enfermedad que también se lo ha asociado con la psicosis aguda y con el insomnio, y habíamos pensado que la paciente tenía psicosis crónica, pero lo que nos hizo descartar esta patología es que la paciente tenía esquizofrenia, y cuando una paciente tiene psicosis,
por esquizofrenia, esta tiene que durar mucho más de un día, cosa que no fue, cosa que no se dio en esta paciente. Aparte también presenta los factores socioambientales, pero, o sea, no estamos seguros si es que tenía o no psicosis definidos la paciente. Entonces, por eso nuestro diagnóstico presuntivo fue enfermedad cerebrovascular isquémica de pequeños vasos asociada a infección por el SARS-CoV-2. A ver, Carlos, ¿y cuál sería el mecanismo por el cual esta paciente tiene ese infarto cerebral que es prácticamente lacunar? En el caso de ella sería por la lipohialinosis, porque la lipohialinosis, el principal factor de riesgo sería la hipertensión. Entonces, ese sería el mecanismo por el cual se produció el infarto lacunar. ¿Produció? Bueno, se produjo. Se produjo el infarto lacunar y no tiene ninguna relación, pero si estás diciendo que es por SARS-CoV-2. Claro, también, o sea, es que según nosotros fue tanto el SARS-CoV-2, que fue un factor que contribuyó ¿cómo se llama?, al desarrollo del evento cerebrovascular, también el uso de la risperidona, aunque no estamos seguros, pero sí se ha visto que se lo ha asociado con el que puede desarrollar los eventos cerebrovasculares. Aparte también era una paciente hipertensa, y la hipertensión es un factor de riesgo para producir la lipohialinosis. Entonces, como fue un infarto lacunar, también, o sea, pueden ser esas tres causas. Ok. Señorita Naranjo. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí le escucho. ¿Qué otras manifestaciones neurológicas tiene la infección por coronavirus 19? Disculpe, no la escuché, doctora. ¿Qué otras manifestaciones neurológicas hay por COVID-19? Anosmia. Ageusia, cefalea, encefalopatía, dolores musculares, mareos. ¿Por qué mecanismo se producen los infartos cerebrales por SARS-CoV-2? Por hipercoagulabilidad. ¿Y cómo lo demuestras? Un nivel elevado de dímero D. Un nivel elevado de dímero D. Ajá. Y en este caso de esta paciente, ustedes hablan de que podría también tener una explicación por el antipsicótico que la paciente tomaba. ¿Hasta qué punto el problema es por la medicación y hasta qué punto el problema es de orden vascular primario? Es más por orden vascular, doctora, que por lo de la medicación. ¿Por qué? ¿Por qué haces esa afirmación tan definida, tan definitiva? O sea, es lo que yo pensaría. Pero ya, pues, yo quiero que sustentes tu afirmación. Porque el COVID predispone a que eso pase. El fármaco no siempre lo causa. ¿Qué fármaco podría causarlo? La risperidona. ¿Qué es la risperidona? Un antipsicótico. ¿De qué tipo?
de segunda generación. ¿Y cuál es la diferencia con los de primera generación? Que tienen menos efectos adversos. ¿Y cuál es el efecto adverso más importante de los de primera generación? El parkinsonismo. La distonía. Señorita Bravo. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Hola. sí la Ah, ya. estoy escuchando. Sí, la estoy escuchando. En esta paciente, cuando ustedes hablan que la paciente presentaba una debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y una cefalea persistente, ¿cuál sería su opinión si yo le digo que ese paciente debió haber sido trombolizado? Primero, o sea, la paciente no cumplía con los criterios para una trombolisis. ¿Cuáles Ya. criterios? O sea, nunca se supo el tiempo como que haya transcurrido, ya. Porque se supone que para una trombolisis es el tiempo que sea de, ¿cómo se llama? 3.5 horas o 4.5 horas, ya, pero no mayor a eso. Entonces, por eso es que no se la puede, ¿cómo se llama? Trombolizar. Ya, y también además el déficit, como ya se dijo, la paciente tuvo un déficit que fue también hasta 10 horas. 10 horas. ¿10 horas de qué? O sea, es 10 horas después de que a la paciente se la vio bien por última vez. Ajá. Y era candidata, pero entonces si estaba dentro de las 24 horas, era candidata a trombectomía. Ya, o sea, o sea, sí, o sea, como que o sea, como que sí era la paciente candidata, pero a ver, a trombolisis no lo era, pero a trombectomía yo en lo personal considero que sí era para, o sea, como que candidata a que se lo realicen. ¿Por qué? Doctor, estoy sudando. Está sudando. Bueno, entonces siga sudando. Señorita Mesa. Sí, aquí, doctora. A ver. ¿Era o no era candidata a trombectomía y por qué? Sí pudo haber sido candidato a trombectomía, pero no se le hicieron, sino que recurrieron a hacerle la resonancia magnética. A ver, contesta la pregunta, por Dios, porque es que se van por la tangente. Repito la pregunta. ¿Era o no era candidata a trombectomía y por qué? Tú me estás diciendo, sí se le hicieron, pero no se le hicieron. O sea, sí era, pero no se le hicieron. Yo no estoy diciendo, a mí no me da igual si se le hicieron o no le hicieron. Quiero saber tu opinión de que para ti sí era necesario y quiero que me digas por qué sí era necesario. Sí, sí era necesario por el tiempo. O sea, la última vez que se la vio bien fue a las 3 de la tarde y cuando le pasó esto, ya era la 1 de la mañana, ya había pasado 10 horas. Entonces sí se le pudo haber hecho la trombectomía.
¿Y la trombectomía está mejor indicada para vasos grandes o para vasos pequeños? Para vasos grandes. ¿Y la lesión que ella tiene? Sí, disculpe, doctora, la lesión que tenía era pequeña. Era una lesión pequeña. Sí. Señor Bastidas. Bueno, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso de esta paciente en que están hablando de enfermedad de pequeños vasos, porque eso es lo que han hablado. ¿Qué síndrome lacunar podría dar esta paciente con esa imagen? Doctora, no le escucho muy bien. Me preguntó por síndrome lacunar. ¿Qué síndrome lacunar podría dar esta paciente con esa imagen en la resonancia? O sea, yo, por lo que yo veo, la hemiparesia contralateral, lo que ella presentaba, la hemiparesia brachiocrural izquierda, porque la lesión que se vio era una lesión a nivel de la cápsula interna, en el brazo posterior. ¿Cuáles son los síndromes lacunares que usted conoce? Síndrome motor puro, el golpe sensorial puro, síndrome de disartria mano torpe. Está como síndrome, lo que podría haber presentado es la carrera de motor pura, el síndrome motor puro. ¿En qué consiste la hemiparesia táxica entonces? O sea, la hemiparesia táxica es básicamente una hemiparesia contralateral. O sea, hay compromiso de cápsula interna, donde también se hay compromiso de brazo y pierna. ¿Y cuál es la característica de la hemiparesia táxica? Pues si han hablado de enfermedades de pequeños vasos, lo menos que yo hubiera de estudiante revisado era síndromes lacunares. De la hemiparesia táxica. ¿En qué consiste? O sea, que es una hemiparesia primero que es unilateral, ya, contralateral, y la ataxia es desproporcionada, o sea, con signos cerebrales. Bueno. Bueno. Ok, bueno señores, yo me voy a quedar ahí porque ya entro al otro grupo. Continúo con el resto pendiente la próxima semana. Adiós. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Tenga buena tarde. Nos quedamos aquí para Leslie, ¿verdad? Sí, chicos, quédense aquí. Otra cosa, para mí que nos va a adelantar el examen, por favor, llamen a todo el resto. Para mí que nos va a adelantar el examen. Qué raro, 10 minutos antes y los vota. Así Tal que vez 6:15 puede ser, pero no creo que sea las 6. Hay que llamarlos para que hayan abierto todo. sí, por favor. Por favor, yo voy a salir de esto y comienzo a llamar, Constanza, a todos. Escríbele en el grupo que yo tengo que arreglar mi otro grupo. ¿Ok? Porfas.
Yo voy a salir, Presley, porfa. Ayúdenme ahí. ¿Les están llamando? Sí, es que tenemos una lección que ayudar. ¿Para qué llaman? Disculpen. Hola. Para ayudar a Leslie, que ya... Ayuda, ya ¿qué, terminamos. qué gente salió? Me quedé hasta el último, hasta el grupo 2. Pero ya me salí. El grupo... La Equilibrium. Es buena. Ya no salió el 3. Sí, sí salió. ¿El 3 sí salió? Creo que sí, no me acuerdo. Me hace dudar, Víctor. Segura, porque según yo hasta unos minutos no salió el 3. Fue el de... No, salió el 2, el 6, el Por eso. 5 y no me acuerdo cuál otro. Ajá, salió el 2. El 3 Yo hasta el no. último me quedé en el 2. Ay, chucha. Yo quiero ver qué pregunta. Qué huevada. Bueno, ¿Qué más falta para ir agregando? el amor. Ayúdame, ahorita voy a agregar a Noeli. Oye, por ahí hay un man que me cae verga, que anda callado. Connie, dime quién más Que para hemos agregar. tenido problemas por ahí. A ver, el curso, no sé qué más falte. Presley, confirma. Confirmen, chicos, Magali no contesta, sí. Malcriado ese Presley. Están los dos juntos. Voy a conectarme desde la compu, ya vuelvo. ¿A quién le sacamos 10 hoy? A Leslie. Ya está bien. No, yo también. Leslie y alguien más. Pero... ¿Quién más es? ¿Por qué la gente está gritando? ¿Qué les pasa? No sé, la verdad, quién sea Cierto, Leslie. Scarlett, ya le llamo. Ah, ya. Pero lo bueno es que ya se están Pamela pasando. también, ¿no? Me preocupa. Habría que preguntar quiénes son las personas que se van a supletorio, y ya sea en Megabanco y así. Oigan, espérense un ratito, tengo que sacar la grabación. ¿Cómo la apago? Ok.